interferencia. ¿Algún comentario que quieran hacer? Bueno, interferencia, ¿qué es interferencia? Interferencia de dos o más fuentes es todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, es la suma de ondas, que pueden ser de luz o de sonido o lo que sea, en el espacio. Cuando vimos resonancia, se sumaban, ¿no? En una línea, bueno, eso es un fenómeno de interferencia. Cuando vimos, se sumaban dos ondas, una que venía para un lado y otra para el otro. Eso es un fenómeno de interferencia. El batido, van las dos en la misma dirección, es un fenómeno de interferencia también. Se están sumando punto a punto las amplitudes de las ondas, ¿no? De las perturbaciones. Se suman. Entonces, todo lo que vimos hasta ahora es interferencia. Fíjense que en el caso de ondas estacionarias se veían clarito los máximos y los mínimos que se quedaban en forma permanente. Bueno, ahora vamos a hacer un poco más de hincapié en eso, en los máximos, pero ya lo vimos en las ondas estacionarias. Voy a hacer un ejemplo. Si tenemos, voy a hacer un ejemplo, el ejemplo del problema, ya que tenemos un problema del estilo. Voy a compartir la pantalla. ¿Queda claro eso? ¿Algún comentario que quieran hacer respecto de lo que dijo Marcelo? Que yo presento. Bueno, si sigo así. Bueno, acá, por lo menos, díganme si me escapo de la pantalla, ¿no? Ustedes saben, si me voy, porque la lente no me ocupa un pedacito de la hoja y yo sigo escribiendo para abajo, entonces avísenme si pasa eso. Bueno, vamos a hacer el problema 12. A ver si lo tenemos por ahí. Yo que lo tengo impreso. Tenemos dos fuentes de sonido sincronizadas, envían ondas de una intensidad a una frecuencia de 680 Hz. Esto es sonido. Las fuentes están separadas a 0,75 metros. La velocidad de sonido es 340 metros por segundo. Hallar las posiciones de mínima intensidad en una línea que pasa por las fuentes, en el plano que es disector, perpendicular a la línea que pasa por las fuentes, y en el plano que contiene las dos fuentes. Bueno, la intensidad cero vamos por el A, ¿no? Entonces tenemos dos fuentes de sonido, que son dos parlantes, ¿no? Bueno, tenemos dos fuentes. A 0,75. Por aquí. Vamos a poner. Voy a hacer prolijo. Por aquí una. Por aquí una. Por aquí la otra. La distancia es 0,75 metros. Y ¿qué dice? Otra cosa que dice es que las fuentes están sincronizadas. ¿Qué quiere decir que están sincronizadas? Cada una de estas fuentes emite sonido que si emite una sola frecuencia, ¿no? Que es el caso, que dice que la frecuencia de emisión de ambas es, entonces la frecuencia es 680 Hz. La calculadora por ahí. ¿Qué dice? 680 Hz. Bueno, y la velocidad del sonido, un dato, es 340 metros por segundo. Bueno, ¿qué quiere decir que están sincronizadas? Si graficamos, ¿no? La emisión de las fuentes es en todas, suponemos que es en todas direcciones. No sabemos exactamente cuál es la direccionalidad de las fuentes, no lo dice el problema, pero vamos a asumir que emite
igual en todas direcciones. Son parlantes que emiten para todos lados y es una buena aproximación, ¿no? Aunque la intensidad puede variar con el ángulo, ¿sí? Eso va a depender del tipo de parlante, si tiene algún agregado, ¿no? Si tiene algún colimador, se llama, para hacer que todos vayan en una sola dirección o no. Pero vamos a asumir que emite para todos lados. Y si graficamos la amplitud del sonido en función del tiempo que tenemos, esta es la amplitud del sonido, llamémoslo psi, puede ser el desplazamiento, ¿no? de las partículas. Si tenemos la amplitud del sonido en función del tiempo, ¿qué tipo de gráfico tenemos para las dos fuentes? Para la fuente 1, en función del tiempo, y para la fuente 2. Sería psi 1 y psi 2. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, ahí podrías calcular las variables de onda, digamos, para cada uno. ¿Cómo? Ahí no te escuché. Digamos, con esos datos podrías sacar la función de onda, ¿no? Bueno, tenemos la amplitud, no la tenemos, sabemos que tiene la misma intensidad, como la amplitud la intensidad es la amplitud al cuadrado, tiene la misma, pero sabemos que el seno o el coseno o empiezan con la misma fase, porque dicen que están sincronizadas, ¿no? Entonces, si esta empieza con fase 0, esta es lo mismo y va para arriba, ¿sí? Eso quiere decir que están sincronizadas. La fase del coseno, en este caso del seno, es la misma en las dos, la fase inicial. ¿Sí? Si las dos empiezan con un máximo, esto va a ir variando con el tiempo. Y bueno, eso quiere decir que están sincronizadas, ¿eh? Están en fase. Podrían no estar, podrían estar a pi sobre 2, una de otra. Es decir, cuando esta empieza, la otra empieza con un máximo, esta empieza con un 0, la otra empieza con un máximo. ¿Se entiende? Bueno, en este caso están sincronizadas. Hay ejemplos donde vemos eso, ¿eh? No es que no. Entonces tenemos, y esta emisión en el tiempo también, en el espacio también tenemos una emisión parecida de amplitud, ¿no? De psi. ¿Cómo sería el gráfico? Esto es en el tiempo. Si yo grafico psi 1 como función de R, de algún ángulo, de una dirección R, ¿cómo es el gráfico? Acá tenemos, en una vuelta completa del seno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en la función temporal? ¿Qué tiempo pasó desde que? El periodo, ¿no? El periodo. Esto está relacionado con las frecuencias, 1 sobre la frecuencia, ¿no? De ahí ya podríamos calcular el periodo. Y acá, si yo grafico, bueno, puede empezar de 0, voy a poner que no empiece en el mismo lugar, pero podría empezar en el mismo lugar, no importa, una fase. Lo importante es que las dos van a ser la misma, si ponemos el origen en cada fuente. Si ponemos el origen, vamos a poner el origen en una de las fuentes, y supongamos que una de ellas empieza en 0, entonces esto tenemos, perfecto. Y acá, ¿cuál es una vuelta completa? ¿A qué corresponde? Esto es la distancia que está recorriendo la onda, ¿no? Esta onda de aquí está, bueno, esta de aquí está viajando con velocidad v para algún lado, ¿no? Con la velocidad de propagación del sonido. Claro, B sería igual a lambda sobre T, ¿no? Y entonces, esta distancia, por el principio hasta este punto, ¿cuánto vale? Lambda. Lambda, ¿no? Lambda, que es la velocidad del sonido, ahí llamé velocidad del sonido, la velocidad del sonido, dividido la frecuencia. ¿Sí? Y si ponemos el origen en una de las fuentes, la otra va a haber, bueno, para la otra pasa lo mismo, la diferencia es que va a partir de algún otro punto de acá, si esta línea es la línea, vamos a poner un eje gráfico X acá, X, ponemos el origen en una de las fuentes. Bueno. Entonces, una está en 0, la otra está a 0,75. Acá puse un eje R para cualquier lado, ¿no?
metros. Y tenemos estas onditas que emite una y que emite la otra, no sé la longitud de onda, así que estoy dibujando una longitud. Y las dos se propagan en direcciones, va una a encontrarse con la otra. ¿Sí? ¿Cuánto vale esta longitud de onda? ¿Lo podemos calcular acá? Serían, yo ahora no tengo la calculadora. Bueno, no la encuentro, no sé dónde la metí. Si van a tener que dar una mano ustedes. ¿Cuánto vale la longitud de onda acá? No puedo usar la del celular porque el celular lo estoy usando. A ver, ya. Sí, Es deme un minuto. 0,52. ¿Cómo? Es 0,52. 0,52 sería 680 metros por segundo. La cuenta que hicieron es, lambda es 680, perdón, Ah, 340. 680 parece que era. No, 340 metros por segundo, dividido 680 Hz. Es 0,5. 0,5. 0,5. Sí, ¿no? Era fácil. 0,5 metros. Bien. Acá está un poco, está muy chiquita la longitud de onda. Bueno, entonces tenemos dos senos o cosenos que se encuentran, si estamos en la misma línea, con esta longitud de onda. ¿Qué tipo, dónde tenemos, cómo hacemos para encontrar los mínimos? ¿Se entiende la pregunta? Si yo tengo esto, bueno, esto va a ir variando con el tiempo, van a seguir saliendo ondas de aquí y de aquí, esto se va a ir propagando, ¿no? Es como un tiempo después, esto va a quedar, va a estar por aquí, ¿se entiende? Y esto va a ir los dos, en los dos casos, un tiempo después, va a estar por acá abajo en la amplitud, ¿sí? Se van a ir propagando y se van a encontrar, ¿no? En algún punto. Para todo tiempo. Bueno, ¿y cómo hacemos para ver si en algún punto intermedio, donde hay, estos se van a encontrar, ¿no? Es muy parecido en este caso, si tenemos la misma recta, es la misma cuenta que hacíamos en el caso de resonancia. Pero a ver si se les ocurre alguna manera de encontrar los mínimos acá. Rápidamente. Si ambas recorrieron la misma distancia, ¿no? Van a encontrarse con la misma fase. Y a medida que pasa el tiempo, si recorren la misma distancia en el punto en que se encuentren, van a tener un gráfico de este estilo. Entonces, a medida que pasa el tiempo, las intensidades, las amplitudes se van a sumar. Y van a tener un máximo de amplitud. ¿Sí? Esto es para todo punto del espacio en función del tiempo. Entonces, si llegan a un punto del espacio con la misma fase, si llegan, van a tener las dos ondas se van a duplicar. Vamos a tener, en vez de tener un seno, vamos a tener dos senos sumados, y la intensidad va a ser 4 veces la intensidad de este seno, ¿se entiende? Sin embargo, si esta de acá llega a medio periodo antes que esta, ¿sí? Si esta cumplió medio periodo antes, se van a anular completamente en ese punto. Entonces, una manera parecida a lo que hacíamos, podemos hacer lo mismo que hicimos en resonancia, en este caso, porque estamos en una red que resume, y podemos sumar un coseno que va por un lado, esto lo hizo Cristina también, y un coseno que va para el otro, un seno que va por un lado y un seno que va para el otro, podemos sumarlos y nos queda los máximos y los mínimos. Los nodos serían los mínimos y los máximos serían los puntos de máxima amplitud. Pero también podemos verlo de otra manera, que es lo que me interesa, es tomar un punto cualquiera, un punto X cualquiera, y fijarme cuánto camino recorre cada una y con cuánta fase llega una respecto de la otra. Fíjense, de la fuente 1 a X, vamos a ver, la fuente 1 a X tiene una distancia, recorre una distancia X, ¿sí? Y la fuente 2, ¿cuánto?
necesitamos la diferencia entre esos caminos. El recorrido de la fuente 1 es, vamos a poner el recorrido, x1, es x, y el recorrido, lo que recorre la fuente 2, va a ser 0,75 metros menos x. ¿Sí? Y nos interesa saber, bueno, esto es lo que recorre la fuente 1, y esto es lo que recorre la fuente 2. Nos interesa saber cuánto vale x1 menos x2, o x2 menos x1, no importa, es el módulo en realidad. x2 menos x1, ¿cuánto vale? x2, en realidad es el módulo lo que nos importa. x2 menos x1, ¿me siguen? Es 0,75 menos x, menos 2x. Esa es la diferencia de camino que recorre el sonido, que recorre una fuente a la otra. Entonces, si esta diferencia de camino, el módulo de esta diferencia de camino, es un múltiplo entero de longitudes de onda, puedo poner el módulo o puedo poner que esta m valga positivo y negativo, da lo mismo. Si la diferencia de camino me da un múltiplo entero de longitudes de onda, estamos en este caso, las dos en ese punto van a apuntar para el mismo lado y se van a sumar y se van a duplicar las amplitudes, la intensidad se va a cuadruplicar y vamos a tener un máximo de interferencia. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener los máximos de interferencia. Sí, pero sin embargo, si hay un montón de casos intermedios, pero si x2 menos x1 vale un múltiplo, no entero, sino media longitud de onda, ¿vale? Voy a poner media longitud de onda, pero en realidad eso es media longitud de onda más un número arbitrario de longitud de onda. Entonces, en realidad, más m lambda también vale, porque cada lambda que yo le agrego no cambia nada, sigue habiendo media longitud de onda de diferencia. ¿Se entiende? Esto sigue partiendo. En este caso estamos aquí. En este caso estamos aquí. Gráfico temporal de lo que pasa en el punto en cuestión. Esto es lo que pasa en el punto en cuestión. Y voy a graficar lo que pasaría en este caso hipotético si yo grafico en este punto x, en x, psi1 y psi2. Si hay una diferencia de media longitud de onda, cuando psi1, por ejemplo, empieza en 0, acá tenemos, esto es tiempo, la otra empieza media longitud de onda más tarde. Es decir, va para abajo. Y no importa si esto hubiese empezado en 0 o en pi sobre 2 o en pi, bueno, en lo que sea, el tiempo que corresponda a la fase, ¿no? Que estoy diciendo. Esta va a estar media longitud de onda, no se ve lo que estoy graficando, avísenme eso. Esta va a estar media longitud de onda corrida, media longitud de onda, medio periodo corrido en términos de tiempo, ¿no? Media longitud de onda corresponde a medio periodo corrido en tiempo. Y cuando yo sumo en los dos puntos esto, me da 0, exactamente 0. Entonces acá tenemos mínimos o ceros de interferencia, a veces lo llamamos mínimos porque es muy difícil conseguir el 0, porque siempre las amplitudes pueden ser un poquito distintas del otro. Mínimos de interferencia. Bueno, y esto es todo lo que tenemos que saber de interferencia. En este caso también aplica. Fíjense que acá no estamos usando lo que les comentó Marcelo al final de la clase, que es la aproximación de Fraunhofer. Acá estamos en el campo cercano, muy cercano, que estamos entre las dos fuentes, ¿sí? No vamos a usar esa aproximación que usó Marcelo, también la vamos a usar, pero en este ejemplo, por eso quise dar este ejemplo, es donde vamos a ver algo, el mismo fenómeno, pero sin todavía usar la aproximación de campo lejano. Es la misma idea, la diferencia de camino de ambas ondas de sonido o de luz, lo que sea, bueno, esto pierde tinta, es una longitud de onda, un múltiplo de longitud de onda, o puede ser media longitud de onda más alguna longitud de onda para los mínimos, o una longitud de onda, un múltiplo de longitud de onda para los máximos. Bueno, y en este caso, ¿cuánto nos da esto? ¿Cómo encontramos esos puntos? ¿Me van siguiendo? Yo me perdí un poco cuando definió las X y X1 0,75 menos X.
Bueno, esta es la distancia que tenemos de 1, de la fuente 1, a un punto X cualquiera en la línea que une. Primero estamos buscando el punto, el inciso A, ¿no? Que es la línea que une las dos fuentes. Estamos buscando qué pasa donde están los máximos y los mínimos en la línea que unen las dos fuentes. Entonces tomo un punto cualquiera entre las dos fuentes y me fijo cuánto recorre una de las ondas y qué distancia recorre la otra. Si llegan en fase, es decir que tienen que haber recorrido ambas un múltiplo entero de longitud de onda, que es este caso de acá, que lleguen en fase. Si llegan en fase, cuando llegan al punto X en cuestión, ambas están en fase, tenemos este caso. Cuando sumamos estos dos senos que están en fase, me queda el doble del seno. No Si puedo llegan- plantear, perdón Sí, que, sí, Sí. no puedo plantear la otra onda como K por X más 0,25 poner, o Claro. Por eso digo, esto lo podemos y escribir sumar, digamos. Sí. Por eso, esto podemos plantearlo. El tema es que, sí, podemos plantearlo así. Vamos a ver que es mucho Está más bien. conveniente plantearlo de esta manera. Es decir, como lo estuvimos planteando hasta ahora, es lo que nos dice Arián, ¿no? Lo que nos dice Arián es, ¿por qué no escribir psi1 como A por el seno de K por X menos omega t, que va a la derecha, y psi2, la misma amplitud, el mismo seno, sería K por 0,75 menos X menos omega t, y después sumarlas. Bueno, sí. Ay, no se ve. Díganme cuando estoy corrido. Cuando ven mi mano escribiendo y yo estoy hablando, me parece que estoy... Bueno, acá tenemos, ¿no? Psi1 es A por el seno de K por X menos omega t, y psi2 A por el seno de K por 0,75 menos X menos omega t. Entonces, si sumamos, fíjense que esta, si hacen la cuenta, una va a ir en contrario, perdón, acá sería, sí, una va a ir, esta de acá va a ir hacia la derecha, porque la parte que va con X, las dos tienen signo negativo, es decir, esta va a ir hacia la izquierda, perdón, y esta va hacia la derecha. Si sumamos esto, tenemos el fenómeno de interferencia, vamos a encontrar los nodos, que son los mínimos, y los máximos, que son los máximos de amplitud. Es la misma idea. Pero si yo, en lugar de hacer esto y sumar y usar trigonometría, directamente me fijo, que es lo que me parece bastante inteligente, me fijo qué pasa con la diferencia de caminos, y digo, bueno, si recorren un múltiplo de longitudes de onda, van a llegar en fase y se van a duplicar para esa posición. Cuando tengamos la posición fija, esto van a ser senos en función del tiempo, ambas dos. Senos en función del tiempo, ambas dos. Si llegan con la misma fase, si tienen la misma fase, se van a duplicar. Ahora, si llegan con una fase tal que corresponde a medio periodo, o media longitud de onda, se van a anular totalmente, porque estamos en este caso de acá. Si llegan con medio periodo de diferencia, estamos en este caso de acá arriba. ¿Se ve bien o se ve medio entrecortado, medio pixelado? No sé si se llega a ver bien. Bueno. Los chicos mandaron un mensaje diciendo de mejorar la calidad de envío. Fíjate, un chat. Mejorar la calidad. Y tengo que mejorar la calidad del servidor de... Profe, puede subir la calidad de envío que se está viendo borroso, eso escribieron. Es que no depende de la calidad de envío, porque esto depende de la calidad de mi conexión a internet. De mis conexiones a internet. Bueno, se ve muy borroso. Díganme, ¿se ve muy borroso? Voy a tomar un momentito, voy a sacar una de las conexiones de una y voy a cambiarla. Pero prefiero no hacerlo para que no se entrecorte demasiado, para no perder un rato en eso. Si escribís un poquito más grande, capaz que se vea más claro, o sea... Bueno, estoy en un compromiso de estos. Bueno, entonces... No, me queda la sensación como que no está en foco. Y porque es por la conexión. Bueno, se ve mal, ¿no? Porque, bueno, entonces voy a hacer eso. A ver, discúlpenme un segundito, voy a dejar de presentar y voy a volver a...
Un momentito, ¿eh? Sí, yo no sé qué hacer con este tema. De verdad, ahí sí se enganchó ahí. Estoy usando la otra conexión. El tema es que tengo dos conexiones. Si lo tengo que hacer por eso, evité hacerlo, traté de usarlo al auto, porque así tengo que usar tengo que usar una conexión para tomar el video y la otra, entonces duplico. Voy a sacar este video. Uno de los videos están de más, así que podría haber hecho eso en vez de hacer. Bueno, ahora ya está. A ver si. Y con eso alcanza. Bueno, ahora, ¿qué tal? ¿Escucha? Díganme. ¿Se ve? Se escucha y sí se ve bastante Sí, mejor. se ve mejor. Buenísimo. Ahora estoy usando, claro, bueno, usando la otra conexión. Esperen que yo haga un pin acá si veo lo que estoy escribiendo, si no, no veo. Buenísimo. Todo lo que les decía es, lo que proponía Ariane era hacer esto, ¿no? Tener una de las funciones, funciona de escribir las dos ondas que viajan en sentido contrario, se suman y tenemos lo que hizo Cristina, lo que hizo Marcelo, lo hicimos la clase pasada, de ondas estacionarias, y encontramos los nodos serían los mínimos, los ceros permanentes, son ceros permanentes, los mínimos son ceros permanentes en el espacio, y tenemos los máximos, que van fluctuando, pero son los máximos de amplitud, donde la amplitud es totalmente máxima, sería lo mismo que vieron en resonancia. Bueno, pero en vez de hacer esto y toda la complejidad trigonométrica que implica sumar así como vieron, ¿no? Tienen que sumar, ver, tienen que hacer todo un trabajito. Si ustedes se dan cuenta, que es el punto que tenemos acá, fíjense, no hace falta caer acá, porque si decimos que llegan al punto X con una diferencia de una longitud de onda, o un múltiplo de longitud de onda, si llegan con una diferencia de 0 longitudes de onda, en el tiempo van a estar en fase las dos perturbaciones, en el tiempo van a estar en fase, y se van a sumar de tal manera que van a duplicar su amplitud en el tiempo, porque llegaron con la misma fase, llegaron con a lo sumo una longitud de onda de diferencia. Si llegan con media longitud de onda de diferencia, temporalmente significa que una llega con la panza hacia arriba y la otra llega con la panza hacia abajo. Cuando se suman, da eso exactamente 0. Entonces tenemos un mínimo de interferencia. Y no tenemos que hacer toda esta cuenta y sumar las amplitudes. Podríamos hacerlo, pero no necesitamos hacerlo. Con saber directamente si la diferencia de camino me da un múltiplo de longitudes de onda, o media longitud de onda más alguna longitud de onda, total, eso no le cambia nada, ya sabemos si vamos a tener máximos de máxima amplitud en el espacio o ceros permanentes o nodos en el espacio. ¿Se ve? Es mucho más fácil, mucho más sencillo. Entonces, en este caso, esta diferencia x2 menos x1 en el caso de A es directamente 0, yo pongo x2 menos x1 es 0,75 metros menos 2x. Esto, vamos a buscar los mínimos, nos pedía. Esto es, y esto de aquí, ¿qué es? Si saco me queda m más 1/2 de lambda. ¿Sí? Y le vamos dando, bueno, acá voy a hacer un recuadro porque se me mezclan las cosas. Y le vamos dando valores a m y nos fijamos para qué valores de x esto sucede. Nos queda, lambda, ¿cuánto valía? 0,5 metros, ¿no? Bueno, vamos a hacer la cuenta. Nos queda 0,5, despejamos x de acá, 0,75 metros menos 2x igual a m más 1/2 de 0,5 metros. Bueno, y acá despejamos, ¿no? Esto se distribuye, nos queda, y despejamos x, nos queda 0,75 metros, de aquí nos queda 0,25 más 0,5 por m, ¿no? Este 0,25 lo paso restando para aquel lado, me queda menos 0,25 metros,
y el m también, de paso, lo paso restando para el otro lado, me queda menos 0,5 metros por m, bueno, usé la misma letra también yo, y esto es igual a 2x. Entonces nos queda 0,25 menos 0,25, 0,75 menos 0,25 nos queda 0,50 menos 0,5 por m, nos queda 0,50 metros menos 0,5, 50 metros por m, igual a 2x. Si pasamos el 2 dividiendo, nos queda, voy a sacar la unidad porque es confuso con el m, uy, se me corrió, no se ve, avísenme cuando pasa eso. Paso el 2 dividiendo, me queda, ¿sí? Acá lo que hice fue despejar de acá, 0,75, a ver si se ve, distribuí, pasé restando todo y me quedé con el 2x del otro lado, pasé todo restando del otro lado, así que me quedo 0,75 metros, menos 0,25 metros, que es un medio por 0,5, y el menos 0,5 metros por m. Paso el 2 dividiendo y me queda 0,25, no pongo las unidades, menos, bueno, puedo poner por 1 menos m, esto es metros, ahí pongo las unidades, así me queda. Esto es x. Bueno, y ahora nos fijamos para qué valores de m caemos dentro del el rango que podemos, ¿no? Porque esto va a estar entre 0, x tiene que estar entre 0 y 0,75. Queremos ver qué pasa entre las dos fuentes. Bueno, entre 0 y 0, si ponemos m igual a 0, ahora tenemos que probar, esto es una ecuación para enteros, ¿no? Si ponemos m igual a 0, nos queda que en x igual a 0,25 tenemos un mínimo. En x, m igual a 0, x igual a 0,25, tenemos metros, tenemos un mínimo. ¿Qué otro tenemos? Y le damos 1. Si le damos 1, nos queda en 0. En 0 tenemos un mínimo, bueno, está justo sobre la fuente. En x igual a 0, bueno, ahí no es un punto de demasiado interés. En x igual a 0 tenemos un nodo. En x igual a 0 tenemos otro nodo. Y si le damos menos 1, nos queda 1 menos 1, nos queda, esto es para m igual a 1, m igual a menos 1, mi lapicera está no mal. Esto nos queda x igual a 2 por 0,25, nos queda 0,50. 0,50 metros, tenemos otro mínimo. Y para x, ¿qué otro caso podemos tener? X igual a, si le damos x igual a 2, nos queda 1 menos 2, ya nos queda negativo. No puede ser porque dijimos que x tenía que estar entre 0 y 0,75. ¿Sí? Y entonces x igual a menos 2, menos 2 sí puede ser. En 2 nos pasamos, en menos 2 todavía no, nos queda 1, menos 2 nos queda 3, 3 por 0,75 nos queda x igual a 0,75 metros, y es otro mínimo. Tenemos 4 mínimos, los dos extremos y 2 mínimos intermedios. ¿Se entiende la cuenta que hicimos? Y no tuvimos que calcular lo que hacíamos antes. Antes podríamos haber hecho esto mismo también, para encontrar los nodos. Sí, perfectamente, es totalmente válido. Pero ven que, en realidad, lo que vimos en resonancia es un caso de interferencia. Tenemos dos ondas que se suman. Cuando tenemos dos ondas que se suman, tenemos interferencia. Bueno, ¿qué pasa? ¿Me están siguiendo? ¿Alguien quiere hablar? ¿Decir algo? En el punto B, nos piden, problema 12, en un plano que es bisector perpendicular a la línea que une las fuentes. Bisector, ¿qué quiere decir bisector? ¿Se cortan dos partes iguales? Sí, señor, sí, ese es el significado. 0,75, vamos a poner acá. Y el plano, esto sería 0,75 del plano bisector está por acá, a 0,75 sobre 2, en x igual ¿a cuánto? Yo no puedo hacer esa cuenta. 0,75 sobre 2. Bueno, no importa, 0,...
375. 37. Ujú. 375 metros, perfecto. Bueno, en el plano bisector. Y queremos ver qué pasa para todo punto del plano. Entonces, si tomamos un punto cualquiera del plano, R, ahora queremos ver qué distancia recorren ambas. Ambas, es la misma idea, no tenemos que estar haciendo, fíjate que si tuviésemos que hacer lo que hacíamos en la recta, que sí se puede sin problema, acá es más complicado, ¿no? Porque se puede, pero es más complicado, es más fácil, me parece, ver qué pasa con la diferencia de camino. Tenemos R1 y R2. Y queremos ver si R1 menos R2 es igual a un múltiplo entero de lambda, tenemos máximos de interferencia, si R1 o R2 menos R1 es lo mismo, ¿eh? R1 menos R2 es M más un medio de lambda, tenemos mínimos. ¿Esto siempre es así? ¿Esto siempre es general? Esta ecuación que puse acá. ¿Qué estoy asumiendo acá? Fíjense que no estoy asumiendo campo lejano, pero estoy asumiendo algo que es muy importante. ¿Qué estoy asumiendo? ¿Puede ser lo del seno del ángulo y la tangente? Bueno, pues estoy asumiendo que ambas fuentes están en fase, que están emitiendo en fase, ¿no? Que están, como dice en el programa, dos fuentes sincronizadas. Están sincronizadas, están con la misma fase inicial. Podrían estar emitiendo a pi sobre 2, a una fase de pi sobre 2, y las ecuaciones se invierten, ¿sí? Es muy importante que la fase inicial, porque acá estoy fijándome que si la fase inicial era 0, le agrego una longitud de onda, están emitiendo igual, entonces se duplica. Si no, en este caso acá se cancelan totalmente, pero si ya se cancelaban totalmente desde cuando estaban emitiendo, si estaban emitiendo en contrafase, si le agrego una longitud de onda, estoy en mínimos. Y si le agrego este caso, paso a los máximos. ¿Entiende? Esto es fuertemente dependiente de cuál es la condición para las fuentes. En el problema que puso Marcelo, de las dos ranuras, fíjense que la luz que incidía en las dos ranuras lo hacía en forma paralela, de tal manera que tenían la misma fase. Entonces, mayormente vamos a trabajar con que las fuentes están en fase. Podría ser que no, pero en general sí. Y bueno, ¿y qué pasa con R1 menos R2 en el plano bisector? ¿Cuánto vale? En este caso, se ve por simetría, ¿no? R1 es exactamente igual a R2. Pueden calcularlo de la manera que quieran. Es esta distancia más esta distancia al cuadrado, para ambos es lo mismo, ¿no? R1, si quieren, no sé, si necesitan hacer algún análisis de eso, es 0,375 al cuadrado más un i al cuadrado, y el R2 es exactamente lo mismo. Son iguales. Raíz, ¿no? ¿Qué sé yo? Raíz, ¿no? Por Pitágoras, ¿no? Tomé esto al cuadrado más esto al cuadrado, pero en ambos casos son lo mismo. Está en el plano bisector. Entonces, R1 menos R2 es 0. R1 menos R2, en este punto del plano, esto es 0. Entonces, ¿cuál de las dos, en qué condición estamos? ¿Estamos en alguna de las dos o no? Podríamos no caer en ninguna de las dos y no ser ni máximos ni mínimos, puede ser algún caso intermedio, pero en este caso sí, estamos en esta con m igual a 0. Entonces, esto es igual a m lambda con m igual a 0. Estamos en máximos. En todo el plano tenemos un máximo. Un solo máximo en todo el plano. ¿Lo ven? ¿Qué pasa si yo elijo algún punto cualquiera del espacio? Y ahora les voy a compartir un gráfico. Voy a dejar de presentar esto y les voy a compartir. A ver si puedo. Voy a compartir un gráfico. Ahí está. Bueno, esto es lo que está pasando. Si yo tomo dos fuentes que están en fase, a ver, ¿se ve ahí? No sé si se ve, no se ve el mouse, ¿no? Pero bueno, si tomo las dos fuentes, ¿ven? S1 y S2, y tomo la diferencia en el espacio, la diferencia, el módulo de la diferencia, igual a m lambda, eso me da curvas en el espacio. Esas curvas son hiperboloides de revolución, que cuando están intersectados por un plano, me da la posición de los máximos, ¿lo ven ahí abajo? Me da la posición de los máximos, eso que vemos, podemos tener máximos equidistantes, o si lo vemos lejos, vemos anillos,
Depende de dónde ponemos el plano de observación, vamos a ver cosas distintas. Podemos ver líneas. Si el plano de observación está perpendicular, está separado de las fuentes a una distancia, ahora lo voy a graficar, vamos a ver líneas. Si está a lo largo de las fuentes pero lejos, vamos a ver círculos. Vamos a ver círculos. Si estamos en algún otro caso, podemos ver curvas. ¿Se ven? Pero esto es lo que pasa cuando pedimos que la diferencia de camino entre dos puntos cualquiera a la fuente, un punto del espacio cualquiera, me dé m lambda. Cada uno de esos planos que ven ahí sombreados corresponde, en el gráfico A, corresponde a un valor de m. M igual a 0, el plano intermedio, m igual a 1, uno de los hiperboloides, m igual a 2, el otro. Podemos tener muchos más que 2. En este caso tenemos solo 2. ¿Tenemos cuántos máximos? Teníamos solo 2. En este caso tenemos solo 2 entre ambas fuentes. Pero bueno, no sé si esto les resulta claro. Se ve un poco más claro con este... A ver, vuelvo a lo que estaba escribiendo. Bueno, entonces, lo que les decía, ¿se ve ahí? Un ratito. ¿Alguien está escribiendo ahí? Cada figura sería... ahora las ya vieron ustedes la figura como debería ser, ahora la voy a dibujar yo como pueda. Si tenemos las dos fuentes, S1 y S2, a ver si les digo más o menos a la misma distancia, lo que toma es un punto cualquiera del espacio. Fíjense que acá teníamos los máximos en 0, en 0, 50, perdón, los mínimos. Voy a dibujar los mínimos en lugar de máximos, es lo mismo. En el gráfico ahí teníamos los máximos, pero acá máximos no los había calculado o los puedo localizar. Bueno, acá tenemos las posiciones de los máximos, se las voy a poner, sería esta. Esto correspondería a m igual a 0. Después hay otro máximo más, que es un punto intermedio por aquí. A ver. Y esto sería una curva así, en el espacio. No lo estoy demostrando, se lo estoy mostrando. Que de este lado se cierran, y no tenemos más máximos. Se cierran como círculos. Entonces, lo que les decía es, si ponemos una pantalla aquí muy lejos... ¿se ve lo que estoy dibujando? No sé si se ve, ¿eh? Sí, perfecto. Ah, buenísimo. Si pongo una pantalla aquí muy lejos, vamos a ver 3 rayas lejos. Esa es la aproximación de Fraunhofer. Aquí arriba o aquí abajo, bien lejos, es la aproximación de Fraunhofer. En cualquier otro punto intermedio no es aproximación, no es campo lejano, es campo cercano. Y podemos decir, si vemos por acá, vamos a ver círculos. Si ponemos una pantalla por aquí, vamos a ver círculos. Si la ponemos por aquí también, vamos a ver círculos. Por acá vamos a ver 3 líneas. Acá arriba 3 líneas. Y en algún punto acá vamos a ver 3 puntos. ¿Sí? O van a ver curvas. Si ponen un plano que contiene a las dos fuentes, en un plano que contiene las dos fuentes, van a ver estos hiperboloides. En los máximos van a hacer una cosa así. En el plano que une las dos fuentes van a tener una cosa así. ¿Sí? Y eso sale de cómo se grafica la R1 menos R2 igual a una constante. Esa es la ecuación de un hiperboloide. Sí, bueno, esto van a ser los máximos. En general vamos a trabajar lejos de la pantalla y nos van a quedar líneas. Por acá vamos a trabajar. O por acá abajo, es lo mismo. Las dos fuentes, el caso que vemos, el ejemplo de Young, las dos fuentes por acá y el campo lejano por acá. Entonces acá lo que se van a ver las líneas nomás, las líneas. En el caso, 3 líneas nada más, la central y 2 más, y nada más, porque no hay más. Pero estamos en el mismo caso que esto, ¿no? Son dos caminos, fíjense, ¿no? Tenemos R1, R1 y R2 es a cualquier punto. R1 y R2 es a cualquier punto del espacio. Acá es lo mismo, R1 y R2, y tomar la diferencia y que eso me dé
un múltiplo de longitudes de onda. El tema es que cuando estamos en campo lejano, podemos hacer esta R1 menos R2, son casi paralelos, y podemos aproximarlo, muy fácil de aproximar con el ángulo en que llegan. Entonces tenemos una ventaja extra, que la ecuación se nos simplifica, esta ecuación de hiperboloides se nos simplifica bastante, que yo acá no la hice, no se las mostré nada más, no hice ninguna cuenta. Bueno, terminamos el ejercicio, a ver, en el plano que contiene las dos fuentes, ahí lo hice, ¿sí? Serían estos hiperboloides, lo mostré, ¿sí? Se los dejo como ejercicio a ustedes, hacer el gráfico de esos hiperboloides. Bueno. Bien, en el punto D pregunta, ¿la intensidad es cero en cualquiera de los mínimos? Sí, es exactamente cero en cualquiera de los mínimos. Si las amplitudes son iguales, en los mínimos tenemos ceros absolutos. Si son un poquito distintas, no. Tenemos mínimos, pero no cero. Vamos a hacer el ejemplo, vamos a pasar a otro problema. Así redondeo lo que les dijo Marcelo al final de la clase. Vamos a hacer el problema, a ver, déjenme ver. El problema 15. Y esto, después vean los videos que voy a subir sobre óptica geométrica, donde esto de las lentes y cómo funciona, lo vuelvo a explicar ahora, pero me parece que lo explico más corto y más conciso. Vamos a ver el problema 15. Tenemos, dice, una técnica para observar patrones de interferencia producidos por dos ranuras consiste en iluminarlas con rayos de luz paralelos, colocar una lente convergente detrás del plano de las ranuras y observar el patrón de interferencia en una pantalla situada en el plano focal de la lente. Bueno, verificar. Si ustedes miran, dice que la posición de las franjas brillantes con respecto a la franja central está dada por esta expresión, NF lambda sobre A. Bueno, es un ejercicio más teórico, pero ahora vemos un poco eso. Y, bueno, bien la posición de los máximos. Después hacemos algún problema un poco más numérico donde esto quede de manifiesto. ¿Qué vamos a usar acá? La característica que tiene una lente convergente, bueno, la divergente también, pero la convergente, eso termina convergiendo en ese punto, y ahora se los demuestro esto se los puse en el video, pero ahora se los voy a volver a explicar. Si tenemos una lente convergente, eso lo vamos a explicar así, una lente convergente, que tiene una distancia focal F objeto. ¿Por dónde está el F objeto? Estaría aquí, ¿no? Por acá. F objeto por ahí. ¿Qué quiere decir? Si tenemos, y el F imagen es simétrico, estará por acá. Si esto fuese una lente divergente, esto está invertido, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con rayos que vienen paralelos? Con rayos que vienen paralelos, ¿qué pasa? Si estuvieron haciendo algo de práctica con esto, ya lo saben, ¿no? Si yo vengo en forma paralela, el rayo que viene paralela, que pasa por el centro de la lente, no se desvía, queda todo igual. Sería ese rayo azul, ¿no? Si tiro otro rayo paralelo a ese, ¿a dónde va a parar? Al foco, foco imagen. Al foco imagen. Bien, entonces rayos paralelos se focalizan en el foco imagen. Bueno, esos son rayos paralelos, pero paralelos al eje óptico, es decir, perpendiculares a la lente. ¿Qué pasa si yo incido con un ángulo? Y ahora se los voy a hacer en otra parte, así. Esto es fundamental para explicar, para hacer trazado de rayos. Es algo que no lo van a encontrar en los libros con claridad. No sé por qué. No está explicado. Pero si yo, esto de acá, lo que les voy a decir ahora. Si yo tengo acá el eje óptico y tengo
Es muy fácil de demostrar. Yo tengo un haz que viene del infinito, son rayos paralelos. Y voy a dibujar varios de estos rayos. Voy a dibujar 3. La pregunta es ¿dónde focalizan? Esto incide con un ángulo θ. ¿Dónde se focaliza? Yo acá tengo mi foco imagen. Mi foco objeto está por aquí. Bueno, ¿cómo para saber dónde se focaliza? Bueno, me fijo en otro paralelo. Este no se desvía, este sigue de largo, perfecto, pasa por el centro de la lente, no se desvía. Si tomo uno paralelo a ese que pase por el foco, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el que pasa por el foco? Sale paralelo, ¿no? Paralelo al eje óptico, es decir, perpendicular a la lente. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Sí, sí. Bueno, y si tiro otro que... bueno, puedo tirar cualquier otro y todos van a ir a parar a este punto, que es un punto, fíjense, que tiene... Bueno, yo lo dibujé mal, pero si lo hubiese dibujado, traté de hacerlo bien con la regla, que esto es fundamental, que dos rayos paralelos con un ángulo cualquiera terminan focalizándose, no en el foco, sino en algún punto del plano focal. El plano focal. Y esta es la manera de demostrarlo, ¿no? Uno que pasa por el foco sale paralelo, el otro, entonces esto queda en algún punto del plano focal. Entonces, si yo tirara otro cualquiera, eso es muy interesante, porque si yo tirara otro rayo cualquiera, que no pasa por ningún lado, que no tiene ninguna característica especial de esta que pasa por el centro de la lente o que pase por el foco, también va a ir a parar ahí. Eso lo sé con certeza. Entonces con eso puedo calcular el trazo de cualquier rayo, tirando uno paralelo que no se desvíe y buscando dónde se cortan en el plano focal. Yo sé que rayos paralelos terminan focalizándose en algún punto del plano focal. Y ese punto va a depender del ángulo. Bueno, excelente, porque si queremos hacer el experimento de Young, ¿se acuerdan que los máximos y mínimos... Estoy viendo sin batería. Un segundito. Los máximos y mínimos todo sin batería. Bueno, ahí se ve, sí, ¿no? Bueno. Entonces, si tenemos nuestro experimento de Young con dos rendijas, vamos a poner dos fuentes que emiten en fase. Vamos a poner dos fuentes, ahora después vamos a hacer el problema 15. Vamos a poner dos fuentes que emiten en fase y vamos a fijarnos el patrón de interferencia a una distancia lejana, estas S1 y S2 emiten, S1 y S2 emiten en fase. Quiere decir que, claro, están sincronizadas. Si emiten en fase, en una pantalla, que ponemos una pantalla a una distancia de muy lejos, esto ya lo vieron, ¿no? Como hacer medio repaso, lo viene bien, me parece. Díganme, está a una distancia de... Bueno, me fijo la diferencia de camino que hay entre el camino que hace la luz o el sonido, no importa, entre una fuente y un punto, cualquiera del espacio, que esté en la pantalla que me interesa, y el camino que hace de la otra fuente al mismo punto del espacio. Esto va a ser R1 y este es R2. Entonces, si tengo, como están en fase, R1 menos R2 igual a M lambda, ¿a qué corresponde? Ahí me lo tiene que decir muy rápido. ¿Me están siguiendo?
Corresponde a los máximos, ¿no? Máximos de interferencia. Y R1 menos R2 igual a M más un medio. Sí, escucho, no importa que sea. ¿Queda claro esto? Entonces, corresponde a los mínimos. Es un múltiplo, como está en fase, es lo mismo que dijimos antes. Si llegan, las dos ondas llegan en la misma, habiendo recorrido ambas un número entero de longitudes de onda, las ondas se suman. Si llegan con un desfasaje de media longitud de onda, las ondas se anulan totalmente y tenemos mínimos o ceros de interferencia en ese punto. Bueno, pero fíjense que si esta distancia D es mucho mayor, es mucho mayor que la distancia D entre las fuentes, si D es mucho mayor que D, esta es la aproximación de campo lejano, que lo que en realidad la aproximación corresponde a que R1 y R2 los vamos a considerar paralelos. Paralelos. Paralelos, dijeron, entonces podemos poner una lente y ver dónde se focaliza en el plano focal. ¿Sí? Bueno, si ese es el caso, si los consideramos, esperen un segundito, ahora vamos a lo de la lente, si los consideramos paralelos, es muy fácil, porque tiro una línea perpendicular a ambos, si son paralelos hay una perpendicular a ambos, hay una sola, tiro una línea perpendicular a ambos, que me arme un triángulo isósceles, y la diferencia de camino es este pedacito de aquí, que este ángulo, fíjense que es el mismo, tita, 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 son todos iguales, y son paralelos, en aproximación de paralelos, estas son todos iguales, y esta diferencia de camino es D, es este D seno de tita. Así que R1 menos R2 es D seno de tita. Pero esto viene de acá. Entonces, R1 menos R2 es D seno de tita. Y entonces la condición cambia, se simplifica bastante, no tenemos que hacer estos hiperboloides de resolución, es mucho más fácil, es D seno de paso a ser una ecuación escalar, D seno de tita igual a M lambda máximos D seno de tita igual a M más un medio de lambda, los mínimos. ¿Me van siguiendo? ¿Necesitan que repita? Es siempre la misma idea que vamos a ver y en difracción es lo mismo, pero con un conjunto denso de fuentes, un montón de fuentes, una al lado de otra. Pero es la misma idea, se suman y queremos ver cómo es el desfasaje entre las distintas fuentes. Bueno, entonces, fíjense que si tenemos dos rayos que son paralelos, si yo acá pongo una lente, estos rayos que salen paralelos, ahora ya no es aproximado esto, no tengo que ir a este campo lejano, se forma solito eso en el plano focal de la lente, ¿no? Vamos a dibujarlo de vuelta. Y ahora hacemos el problema. S1, S2. Si yo acá pongo una lente, no importa la distancia que la ponga, la que ponga la lente, esta distancia es, voy a poner acá, esta distancia de aquí a aquí, lo voy a poner bien explícito, irrelevante. Pero sí lo que me importa es poner en el plano focal la pantalla. Aquí tenemos, de aquí a aquí, sí o sí, tenemos el foco. ¿Se ve? No se ve. Sí o sí tenemos esta distancia, no se ve lo que estaba diciendo. Distancia de las fuentes a la lente es irrelevante, pero la distancia de la lente a la pantalla tiene que ser la distancia focal. Entonces, si yo tiro, ahora sí, sin ningún tipo de complejo, si yo tiro dos rayos que son paralelos, ahora sí son paralelos, no tengo que irme muy lejos para que eso pase, porque todos los rayos paralelos van a parar ¿dónde? No me lo dicen. ¿Por qué no me dicen? ¿Cómo hago para saber dónde van a parar esos rayos paralelos? Supongamos que este de acá pasa por el centro de la lente. O podemos trazar uno que pase por el centro de la lente paralelo a los tres. Paralelo a estos dos. Me hago un rayo auxiliar que pase por el centro de curvatura de la lente. Y ambos rayos van a ir a parar a este punto de aquí.
Esto lo vimos recién ahí arriba, es lo que vimos ahí arriba. Que dos rayos paralelos que inciden en una lente con cualquier ángulo van a parar a un punto del plano focal. Bueno, acá el plano focal es mi línea esta celeste. Entonces estos dos rayos van a terminar yendo a ese punto, porque son ambos paralelos, van a terminar yendo al punto ese de la pantalla. Y no necesito usar la aproximación de campo lejano, sale solita. ¿Sí? ¿Se ve? Pero ahora θ es muy fácil de calcular, ¿no? Por este rayo que tiene aquí, es este que no se desvía, es fácil. Si este es el centro de la lente, voy a dibujar. Por favor, díganme algo. Díganme que se escucha, aunque sea. Acá estamos. Sí, pero buenísimo. Perdón que diga eso, pero es que entre no saber si la conexión es buena, si se entrecorta. Alguna vez me quedé hablando como media hora solo. Es terrible. Después me di cuenta que nada había quedado grabado, yo estaba desconectado. Me llama Marcelo por teléfono y me dice, no, pero estuviste desconectado la última media hora. Tengo las hojas escritas y hablando al aire. Eso me desespera. Que ustedes estén callados en el aula no me desesperaría porque veo que están mirando lo que hago y bueno, no pasa nada. Y es una manera de ir prestando atención. Bueno, entonces, fíjense que si trazo la línea que pasa por el centro de la lente, con la línea esta azul, que es una paralela a estos dos, que tienen el mismo ángulo, todas tienen el mismo ángulo, θ, pero con la línea azul que pasa por el centro de la lente lo puedo calcular muy fácil. Este θ de acá es muy fácil. ¿Cómo calculo este θ? ¿Cómo calculo ese θ? Si tengo la altura esta, la posición I, vamos a llamarla I, posición del máximo o mínimo, y esta es F. Tangente de θ, ¿estamos de acuerdo? Tangente de θ es I sobre F. O, bueno, pongo F objeto, pero es igual al F imagen, ¿no? En una lente son lo mismo. Bueno, positivo, este es el módulo, ¿no? No importa cuál es positivo o negativo. Tangente de θ es I sobre F. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, ¿cómo nos queda? Podemos poner el seno de θ, ¿no? Bueno. Y aquí, además, el θ, si yo acá dibujo, como estas son paralelas, si yo trazo una perpendicular a las dos paralelas, acá es fácil, voy a hacer en celeste de vuelta, no tengo otro color, lamentablemente. Trazo una perpendicular a ambas. Este pedacito de acá, ¿a qué es igual? A la diferencia de camino. Ese pedacito de ahí. ¿Y cuánto vale? De seno de θ, ¿no? De seno de θ. Bueno, tal vez entonces no sea conveniente usar la tangente de θ, sino el seno de θ. ¿Cómo calculamos el seno de θ? Seno de θ es I sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa es I cuadrado más F cuadrado raíz. También lo podemos calcular. Tampoco es tan difícil. El seno de θ es eso. Entonces, si tenemos que la diferencia de camino R1 menos R2 es D seno de θ, y vamos a tener los máximos en N lambda, N o M lambda, es lo mismo, y reemplazamos el seno de θ por esto que es aquí, sin hacer aproximaciones. Yo creo que el resultado de la práctica no está del todo bien, porque en realidad tendríamos que usar, está aproximando ángulos, sí, aproximando ángulos pequeños, pero está bien en realidad, porque cuando ¿cómo funciona una lente? Es medio tramposo esto, pero las lentes, para focalizar bien en un punto, ¿con qué ángulos tenemos que incidir sobre una lente delgada? ¿Con qué ángulos tenemos que incidir sobre una lente delgada? ¿Θ cómo tiene que ser? Muy para que una pequeño. lente...
tiene que ser pequeño, porque si no tenemos algo que se llama aberración esférica, que es que no tenemos un punto, se focaliza en un punto, sino se focaliza en una región del espacio. Entonces se pierde, se ve borroso. Entonces seguimos teniendo ángulos pequeños, pero por culpa de que la lente funciona para ángulos pequeños. Si tenemos un sistema óptico que son lentes corregidas, que son lentes para ángulos grandes, ese problema ya no lo tenemos y podemos incidir con ángulos grandes. No sería problema. Pero en este tipo de lentes, una lente común, una lente simple, necesariamente tenemos que incidir con ángulos pequeños. Seguimos con la necesidad de incidir con ángulos pequeños y el seno de tita es parecido a la tangente de tita, es parecido al ángulo, así que por simplicidad en la práctica se quedan con porque la lente focaliza, es decir, hay un solo punto para una imagen, sí, para titas pequeños. ¿Qué quiere decir tita pequeño? Que el seno de tita igual a tangente de tita igual a tita. Parecido. Entonces, en este caso, si nos quedamos con tangente de tita, que es la más sencilla de las dos, y sobre f, de acá podemos sacar esto para los máximos, podemos sacar la expresión que está en el libro, se las dejo como, bueno, lo podemos hacer. De aquí, voy a poner en otra hoja, nos queda que d seno de tita, que es i sobre f, igual a n lambda. En el libro, en lugar de usar d, usan a, no importa, es lo mismo. Entonces llegan a la expresión, y en lugar de i usan x, llegan a la expresión que i es igual a n lambda por f sobre d, que es la misma expresión, bueno, en lugar de usar i usan x, en lugar de usar d usa a, la distancia entre fuentes, ¿ven? La distancia entre fuentes es a. Sigue siendo f, pero es la misma expresión. N lambda de f sobre d es la misma, cambiando d por a y x por i. Ven que acá usan x. Usa x para los máximos, como yo venía explicando del otro, me quedó medio las letras me quedaron atravesadas. Y para los mínimos, ¿cómo sería para los mínimos? Para los mínimos sabemos que d seno de tita tiene que ser igual a n más un medio de lambda. Esto es para los máximos, ¿no? Y esto es para los mínimos. Y acá, si reemplazamos seno de tita por d i sobre f, nos queda n más un medio de lambda, y acá despejamos i, y nos queda i igual a n más un medio de lambda por f sobre d, que es la misma expresión que tienen n más un medio, bueno, hay un 2, sacan el 2. Bueno, vean que es lo mismo a lo que llega en la práctica, simplemente si este 2 lo distribuyen acá, les queda n más un medio, y f por lambda sobre a, que es f por lambda sobre d, lo mismo. ¿Quedó más o menos este tema claro? ¿Por qué se usan las lentes? Era una típica pregunta de coloquios, por cómo se pone una lente, cómo uno armaría un sistema para usar una lente y que quede el campo, para observar franjas en campo lejano, ¿dónde las observa? Y esta es la configuración, que a una distancia arbitraria de las fuentes, pero lo que es fundamental es que las franjas se van a producir en el plano focal de la lente. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren que hagamos algún problema en particular? Por mi parte, ninguna. ¿Tienen alguna duda en especial? Pues entonces voy a empezar a fuentes múltiples, porque en realidad sí les quedan algunos ejercicios para consultar, ¿no? Pueden ser, no son tantos. Pero de fuente múltiple lo íbamos a dar el jueves. Sí, pero está bien, no múltiples, pero hago 3, qué sé yo. Hago 4. Empiezo con el tema de fuentes múltiples.
¿Me ¿Y dejan? qué doy el jueves entonces? No, bueno, entonces a vos. Bueno, hago más ejemplos entonces de Ian. Hay alguno más por acá. ¿Tienen alguna duda de algún tema que hayamos visto de óptica geométrica? Yo tengo una duda de esta guía del ejercicio 6, si puede ser. El ejercicio 6, ya que di este tema más rápido de lo que había pensado. Ah, perfecto. Sí, este no lo habíamos hecho, pero lo habíamos comentado un poquito. Decimos, un tablón se coloca en un pozo de 5 metros de ancho. Un estudiante de física, fundamental que sea de física, se para en la mitad del tablón y comienza a saltar verticalmente, de modo que salta hacia arriba 2 veces por segundo. El tablón oscila con una amplitud que tiene un máximo en su centro. ¿Qué velocidad tienen las ondas transversales en el tablón? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, mi duda más que nada era con el punto B. Pero bueno. Pero la parte A, ¿cómo la resolvieron? ¿Qué propusieron? Vamos a hacerlo todo, porque a veces es fundamental. Yo no lo tengo así en la cabeza, tengo que volver a hacerlo cuando es así. Tenemos problema 6. Tenemos un tablón. $5 metros, y esto parecería estar apoyado, ¿no? Los extremos. Y acá hay 5 metros. Y acá un estudiante empieza a saltar. ¿Con qué frecuencia salta el estudiante? Sí, Hace 2 saltos. ¿puede ser? La frecuencia de salto, hace dos saltos por segundo. Y eso equivale a 2 Hz, ¿no? Está 2 veces por segundo pegándole al tablón en el mismo lugar. Hace 2 saltos por segundo. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, dice que el tablón oscila con una amplitud que tiene su máximo en el centro. Este tablón, bueno, va a oscilar, va a ser esto y esto. Va a estar oscilando así. Dice que tiene su máximo en el centro. Podemos calcular la velocidad de ondas transversales en el tablón. Entonces, sabiendo esto, que cuando el chico salta con esta frecuencia, el tablón tiene la figura que forma el tablón. Si uno tuviese una cámara y va filmando, se arquea de esta manera, se arquea de esta y va oscilando entre esos dos puntos. ¿Cómo hacemos? Esto corresponde a media longitud de onda, ¿no? Estamos en el estado fundamental de oscilación del tablón. Media longitud de onda. No, esta es media longitud de onda, ¿estamos de acuerdo ahí? Esta es media longitud de onda. Si sigo dibujando, tengo una entera. Media longitud de onda serían 5 metros. Y con esto puedo calcular la longitud de onda que tiene las ondas que están propagándose por el tablón. La longitud de onda en este caso es de 10 metros. En este caso supondríamos como que tiene los extremos fijos. Claro, exactamente. Sí, no lo dice, pero es fundamental eso. Se coloca, no, dice sobre un pozo de 5 metros de ancho. Sí, dice el pozo. Bueno, esto sería el pozo, sería los extremos fijos. Es como, en realidad no serían extremos fijos, es aquí, tenemos tierra, y aquí, y en el medio no hay nada, es un pozo. Sí, pero es equivalente a tener esos dos extremos fijos. Sí. Sí, lo dice, pero un poco enmascarado. Bien, entonces, nos pregunta, ¿qué velocidad tienen las ondas transversales? ¿Cómo calculaste las velocidades de las ondas transversales? Estas ondas, ¿qué velocidad tienen? ¿La frecuencia ¿Cuál es por la longitud de onda? ¿Cómo? ¿No es la frecuencia por la longitud de onda? Perfecto, ¿no? Es la frecuencia por la longitud de onda. Entonces, eso es cierto. Si tenemos la longitud de onda y tenemos la frecuencia con que este punto se mueve, la velocidad de propagación en el tablón de las ondas, vamos a poner la velocidad de propagación del sonido en el tablón, es 5 metros por 2 Hz. Es decir, es lambda por F. Serían, ¿esto cuánto da? 10 metros por segundo. Fíjense, esta es la velocidad de propagación del sonido en el tablón. Del sonido, pues son ondas de desplazamiento. Es un sonido, una manera de hacer sonido, ¿no? Son ondas en un tablón.
¿Sí? Son ondas mecánicas. Toda onda mecánica la llamamos sonido. Sería, si esto fuese agua, en el aire, estas ondas serían la velocidad de propagación, la velocidad de propagación en el aire. Pero en el tablón es de 10 metros por segundo. Bueno. Y ahora, ¿qué dice? La parte B. ¿Con qué ritmo debería saltar el estudiante para producir oscilaciones de amplitud creciente si está parado a 1,25 metros del borde del pozo? ¿Sí? Ahora el alumno está parado a 1,25 del borde del pozo. Tenemos nuestro pozo, nuestro tablón. La parte A, la parte B. Ahora está parado a 1,25. Esto sería 2,50 acá, justo en la cuarta parte. ¿Sí? Justo la cuarta parte. 1,25. ¿Está bien? Porque 1,25 por 4 me da 5 metros. Está justo en la cuarta parte. Y la pregunta es: ¿a qué frecuencia debería oscilar para que en el tablón se forme este tipo de onda? ¿No? Porque amplitudes recientes es decir que el tablón empiece a resonar. Si el chico está saltando en este punto y no logra que en este punto haya un máximo de oscilación, no va a lograr esa resonancia que está buscando, que las amplitudes empiezan a crecer y crecer y crecer. No es cuando uno, es lo mismo que pasa cuando se amaca a alguien, si no se lo empuja en el momento justo, no empieza a crecer la amplitud de oscilación. Acá es lo mismo, si él empieza a saltar con una frecuencia dada, si no, no pasa nada. No, va a haber oscilaciones, pero pequeñitas. Si quieren tener este tipo de efecto, esta resonancia, aquí tenemos que tener un máximo. Y si ahí tenemos un máximo, y acá tenemos un punto fijo, tenemos que tener una cosa así. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, lambda, ¿qué es igual? De acá hay 5 metros. Lambda es 5 metros. ¿Y la frecuencia cuánto tiene que ser? La velocidad de propagación de las ondas cambia. Cambia con el modo de oscilación. En un tubo, siempre la velocidad del sonido. Sí, va a depender del tablón en este caso. ¿Me están siguiendo? Sí, sí. No cambia, ¿no? Seguimos teniendo la misma velocidad de propagación de ondas en el tablón. Entonces, si tenemos lambda y tenemos lambda por f, es la velocidad de propagación de ondas en el tablón, y si queremos f, va a ser 10 metros por segundo dividido 5 metros. Esto va a ser 10 dividido 5. ¿Está bien lo que hice acá? No, acá puse mal, ¿no? Lambda era 10, esto está mal. Acá arriba, ¿no? Dije una cosa, ¿no lo hicieron ya ustedes? El que me estaba preguntando, ¿no lo había hecho? No confíen en mis cuentas así. Lambda es 10. Entonces, lambda es 10, no 5. Lambda sobre 2 es 5. Acá es 10. Y esto da 2 por 10, 20. Y en este caso, la velocidad es 20 sobre 5. Esta es 4 Hz. No podía dar lo mismo que de arriba. Ahí cometí un error de cuentas. ¿Me están siguiendo? Sí, sí. ¿Quién había preguntado ahí? ¿Quedó claro? Sí, yo había preguntado. Sí, muchas gracias. Es que no te vi quién. Bueno. Porque qué complicado se me resulta esto. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre algún otro ejercicio? Les propongo yo. Vamos a hacer algún otro. ¿Alguien me escribió? No lo sé. Bueno, hagamos algún otro.
sin caer en el de las múltiples. Bueno, vamos a hacer alguno de Young que tenga dos longitudes de onda. Esto también es algo que aparece bastante en los coloquios, y ya que estoy acá en el ejercicio 12, podemos hacer así un ejercicio más teórico. Vamos a hacer el ejercicio 12, que sí, es algo que es importante. Dice, tenemos dos ranuras del experimento de Young. El experimento de Young son dos fuentes, ¿no? Iluminadas con longitudes de onda lambda 1 y lambda 2. En el mismo diagrama representa la distribución de intensidad de cada longitud de onda y describe el patrón de interferencia observado. Suponga que lambda 1 es mayor que lambda 2. El requisito para que los dos patrones de interferencia se puedan distinguir. En el experimento de Young se utiliza luz blanca. ¿Qué tipo de patrón de interferencia se espera? Bueno, ¿quedó claro? ¿Tengo que hacerlo o no? Ejercicio, dije 12, ejercicio 14, ¿no? 14. ¿Qué tipo de distracciones son esos? Ejercicio 14. Tenemos dos longitudes de onda, lambda 1 y el lambda 2, y nuestras ranuras que emiten con dos longitudes de onda. Bueno, ¿qué tipo de patrón de interferencia vamos a esperar para una longitud de onda dada? ¿Cómo es el patrón de interferencia que se observa? Yo puse la posición de los máximos, ¿no? Los máximos, esto es lambda 1, vamos a poner, lambda 1 mayor, la mayor vamos a poner, lambda 1 mayor que lambda 2. Para lambda 1, ¿cómo es el patrón que se observa? Para los máximos, a ver si lo pongo acá. Para los máximos tenemos lambda 1, perdón, D por el seno de tita es igual a M por lambda 1. ¿Sí? Esos son los máximos. Entonces, si este gráfico lo voy a hacer horizontal, ¿sí? Esto que es el eje Y, lo voy a poner acá horizontal para poder graficar más cómodo. El M igual a 0, está por aquí. Y acá voy a poner la intensidad. ¿Está bien? Y acá pongo I. Fíjense que D seno de tita, si están las rendijas están separadas a una distancia D de la fuente, ahora no voy a poner la lente, podría ponerla, pero voy a poner una distancia D mucho mayor, y acá tenemos una distancia D minúscula entre las fuentes. El ángulo, dijimos que esto va en forma paralela, ¿no? O sea, estas distancias paralelas. El ángulo tita, que es el mismo, si esto es paralelo, es D sobre D, es la tangente de tita. Es decir, tita es I sobre D. Es I, es la posición I, sobre D, el ángulo. Si yo tiro uno paralelo en el centro, este tita está de vuelta acá, y I sobre D me da la tangente de tita, ¿sí? Que es aproximadamente igual al seno de tita. Eso ya lo vimos, y es aproximadamente igual a tita en la aproximación de campo lejano y en las lentes delgadas también. No nos zafamos de eso. Entonces acá, este seno de tita lo podemos reemplazar por D I sobre D, por M lambda 1. Y de acá despejamos I, que es lo que hicimos hace un ratito. Nos queda M por lambda 1 por D mayúscula sobre D minúscula. Entonces, fíjense que este cociente, lambda 1 por D sobre D, D puede ser 10 metros, esto 1 milímetro, hacen este cociente, multiplican por lambda 1, esto da un número, y si ponen múltiplos enteros, vamos a tener la posición de los máximos. El primer máximo en 0, el segundo máximo va a estar por acá, yo pongo arbitrariamente, el tercer máximo va a estar por acá, y lo mismo para los negativos. ¿Me van siguiendo? Y en el medio, ¿qué tenemos? Y en el medio va a estar el mínimo, y acá vamos a tener una función trigonométrica exacta. Para la de Young esto es un coseno corrido. Después cuando veamos múltiples fuentes no vamos a tener tanta suerte, pero acá sí.
Esto es un coseno. Bueno, ¿qué pasa si yo en lugar de lambda 1 ponía una longitud de onda? Entonces, este es el patrón que se ve, la intensidad, los máximos de intensidad, los mínimos de intensidad. Esto se ve aquí. ¿Sí? Se ven las franjas brillantes y se ven las franjas mínimas. Si yo pongo un lambda 1 menor, si pongo un lambda 1 menor, me queda la misma cuenta, ¿no? Perdón, un lambda 2 menor. Me queda d seno de θ es igual a m por lambda 2. Entonces me queda lo mismo, me termina quedando que I es igual a m por lambda 2 por d sobre d. Pero ahora esto es menor. Todo esto va a estar por acá. Todo el máximo, ahora lo vamos a tener en 0. En 0 coinciden. Y después lo vamos a tener por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Y vamos a tener nuestro patrón corrido para la otra longitud de onda. En el 0 coinciden ambos, pero después, fíjense que el corrimiento cada vez es mayor a medida que se alejan. Esta distancia cada vez se va duplicando. Se hacen la cuenta, van a ver cuánto m es más grande, se van duplicando las distancias. Por eso, si yo, en algún punto se van a poder resolver. Tal vez estas dos no se resuelven, porque están muy cerquita. La pregunta es, ¿qué criterio usamos para decir que estas dos longitudes de onda podemos verlas claramente, como dos líneas separadas? Si no, parecen como dos colones mezclados, y estas están muy cerquita. ¿Se entiende la pregunta? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Porque una de las preguntas que hace es, ¿cuál es el requisito para que los dos patrones de interferencia se puedan distinguir? Bueno, hay un criterio. ¿Me están siguiendo? Sí, sí. Hay un criterio que es el criterio hay varios criterios para distinguir cuando tenemos picos de este estilo. Es que el criterio de Rayleigh creo que es que el mínimo coincida con el otro máximo. A partir de ahí uno, con ese criterio, dice, bueno, ahí puedo decir que yo las distingo. En realidad uno las puede distinguir desde antes. El criterio de Rayleigh, creo que se llama, que es, si tenemos dos máximos, ahí lo aislé, para que se distingan, el máximo de uno tiene que caer en el mínimo de otro. Entonces, esta distancia de máximo a máximo tiene que ser la misma que del máximo al mínimo para criterio para resolver dos longitudes de onda. Bueno, entonces, queremos que el máximo caiga en el mínimo. Es decir, en este caso, para resolver el primer orden, podemos querer resolver el segundo. No me interesa el primer orden. El primer orden está más apelotado, el segundo está un poco más abierto, y el tercero más abierto todavía. La pregunta es, ¿qué orden queremos resolver? En el libro, en el problema no dice que es el requisito para que las dos patrones de interferencia se pueden distinguir siempre. Bueno, en el orden 0 no se pueden, m igual a 0 no se pueden distinguir en absoluto, porque todos los máximos caen en el mismo lugar. Pero en m igual a 1, podemos pedir que el máximo, que corresponde a lambda 2, que es más chico, caiga en el mínimo de interferencia. Entonces, para m igual a 1, para resolver las dos longitudes de onda, podemos pedir que el máximo es correspondiente a m igual a 1 de lambda 2 esté localizado en el mínimo de lambda 1, es decir, con m igual a un medio, perdón, correspondiente a m más un medio, m igual a 0, ¿no? El mínimo de interferencia, m igual a 0, es decir, que quede un medio de lambda. Si se entiende, el mínimo, que es un medio de lambda 1. Entonces, con m igual a 0, el primer mínimo. Ahora escribo
forma explícita. No sé si se entiende ahí lo que puse. Entonces, el máximo para m igual a 1, lambda 2, para m igual a 1, para lambda 2, ¿qué tenemos? Y 1, que es lambda 2 d sobre d, queremos que sea igual al mínimo de la longitud de onda 2. Este es y el mínimo, el primer mínimo para 2 va a estar, esto es para la longitud de onda 2, para la longitud de onda Por 1. la hoja, Mario, que no se ve. Gracias. Los mínimos para la longitud de onda 1 están dados por I igual, I mínimo, igual a m más un medio de lambda 1 por d sobre d. Entonces, cuando ponemos m igual a 0 acá, nos queda el primer mínimo, nos queda igual a I mínimo lambda 1 por d sobre 2d. Bueno, y queremos que esto sea igual a esto. Y de ahí, ¿sí? Que el primer máximo coincida con el primer mínimo. El primer máximo, este es máximo, coincida con el primer mínimo de la otra. Entonces nos queda una relación entre longitudes de onda. Eso no va a pasar para cualquier longitud de onda. Lambda 2 por d sobre d tiene que ser igual a lambda 1 por d sobre 2d. Fíjense que acá se simplifica todo. Se te fue la hoja de vuelta. Gracias. Y nos queda que, entonces de acá despejando, lambda 1 sobre lambda 2 igual a 2. La relación que tiene que haber entre las dos longitudes de onda, para que yo las pueda resolver, es que una tiene que ser el doble, para que pueda resolverlas con este criterio de Rayleigh, que el máximo que haya, la lambda 1 tiene que ser el doble de lambda 2. ¿Sí? Entonces no voy a poder resolver, si yo incido con luz blanca, solo voy a poder reconocer colores que tenga el doble de longitud de onda del anterior, en el orden m igual a 1. En m igual a 2 la cosa cambia, ¿por qué? Va a haber más distancia entre los máximos, va a haber más distancia entre los máximos, ya naturalmente, el orden 2 ya están separados el doble. En m igual a 3, más todavía. Entonces, para órdenes, lo que van a ver, si vemos interferencia entre dos rendijas, cuando ponemos luz blanca, lo que van a ver es un arcoíris muy chiquito acá, un arcoíris que cada vez se va agrandando cada vez más. No sé si tengo algún CD por ahí dando vueltas. Bueno, para mostrarles el efecto. Ustedes lo vieron, ¿no? Cuando aparecen, tendría que mostrarles con dos rendijas. Pero bueno. ¿Quedó claro cuál es el criterio que se usa? ¿Sí? Para resolver, entonces seríamos capaces de resolver m igual a 1, solo longitudes de onda que sea una el doble de la otra, no lambda 1 igual a 2 lambda 2. Sería la respuesta. Bueno, vamos a hacer algún otro. Bueno, este también. Este es más para... Bueno, vamos a hacer el 13 para un poco redondear los conceptos. Un ejercicio sencillo tal vez permite redondear un poco lo que venimos haciendo, a ver si quedan las cosas claras o no. Tenemos dos ranuras separadas 1 milímetro, iluminadas por luz roja, de 6 por 10 a la menos 7 metros de longitud de onda. Las franjas de interferencia son observadas en una pantalla localizadas a 1 metro de las ranuras. Hallar la distancia entre las dos franjas brillantes y entre dos franjas oscuras consecutivas. Determinar la distancia a la que se encuentra la tercera franja oscura y la quinta brillante de la franja central. Bueno, ¿me siguen ahí? Sí. El 13. Vamos con el 13. Entonces tenemos dos ranuras
separadas 1 milímetro. Y la longitud de onda es 6 por 10 a la menos 7, serían 600 nanómetros. Entonces, esto es 6 por 10 a la menos 7 metros, pero bueno, los nanómetros son fáciles de visualizar. Las franjas son observadas a 1 metro de distancia. Entonces, a 1 metro de distancia, bueno, esto está fuera de proporción, pero esto es 1 milímetro, es 1 metro, D igual a 1 milímetro. Y esto es D igual a 1 metro. Bueno, hallar la distancia entre dos franjas brillantes. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para hallar la distancia entre dos franjas brillantes? Estamos en la aproximación de Fraunhofer. D sobre D tiene que ser mucho menor que 1. D sobre D tiene que ser mucho menor que 1, y en este caso nos queda 10 a la menos 3. Está bien. Bien. Podemos usar la aproximación que D, estamos lejos, campo de Fraunhofer, podemos usar D como D sobre D mucho mayor que 1. Estamos en campo lejano. ¿Y cuál es la ecuación que podemos usar para el campo lejano? Y R1 menos R2, ¿a qué es igual? ¿Por qué podemos reemplazar? Esto para los máximos es M lambda. Pero R1 para campo lejano podemos usar que R1 menos R2 es D seno de tita. Esto para los máximos, ¿no? ¿Sí? Esto para campo lejano podemos usar esto. Gracias a que estamos en el campo lejano. Y el seno de tita también lo podemos calcular con el punto central. Aquí un punto como estos son todos rayos paralelos, estamos muy lejos, este tita es lo mismo que todos estos, ¿se acuerdan? Le dijimos, son todos iguales estos titas, pero este es fácil, esto es la posición del máximo dividido D. El seno de tita o la tangente de tita nos queda ID por I sobre D, ¿se ve? Ahí lo aproximé por la tangente. Esto aproximado por la tangente. Voy a poner, parece un 12, eso, aproximadamente igual por la tangente. Es M lambda. ¿Me van siguiendo ahí? Sí. Bueno, ¿cuál es la distancia entre dos franjas brillantes? Las franjas brillantes serían los I. Y estos I, si pongo acá, I es igual a M por lambda por D sobre D. ¿Cuál es la distancia entre dos franjas consecutivas? M por lambda por D sobre D. ¿Cuál es la distancia entre dos franjas consecutivas? Lambda D sobre D. Claro, de este gráfico se veía, este gráfico es similar. Acá yo había puesto lambda 1 por D sobre D. En el otro que tenía es 2 lambda 1 por D sobre D. Acá teníamos 0, acá teníamos menos lambda 1 por D sobre D. Al revés. D sobre D. Menos 2. Sí, la distancia entre dos consecutivos es siempre lambda 1 por D o lambda por D sobre D. Esta es la distancia. Y están todos equidistantes en esta aproximación. Esta de acá es la distancia entre máximos consecutivos. Lo voy a separar la hoja. La distancia entre máximos consecutivos es lambda por D sobre D. ¿Se animan a hacer la cuenta ustedes que tienen calculadora? Es 600 nanómetros por 1 milímetro, 10 a la menos 3 metros, esto es 10 a la menos 9, dividido 1 metro. ¿Cuánto les queda?
no se necesita demasiado. Es 10 a la menos 3 menos 1. 0,1 nanómetro. ¿Sí? ¿Lo ven? No, los puse, perdón, acá lo puse al revés. Es D sobre D. Claro, cuando despejé me queda al revés. A ver. Sí. Es D sobre D, acá lo puse al revés. Es D mayúscula, lo estaba poniendo bien antes. D mayúscula sobre D minúscula, me parecía muy chico. Y lo puse, cuando despejo, esto está bien acá, pero despejé mal. La D pasa multiplicando y la D minúscula dividiendo. Entonces acá me queda D sobre D. ¿Sí? Cuidado. Entonces acá es D sobre D minúscula. Entonces ahí me queda 10 a la menos 3, aquí abajo, y aquí arriba, perfecto. Era demasiado chiquito, entonces me queda por 1000, me queda por 1000, nano por 1000 es micro 600, 600 micrómetros, o lo que es lo mismo, 0,6 milímetros. La cuenta ustedes, ¿no? Es 0,6 por 10 a la menos 3 metros, o milímetros. Bueno, esa es la distancia entre franjas consecutivas. ¿Qué más me pide? Hallar la distancia entre franjas brillantes y entre dos franjas oscuras consecutivas. ¿Y cuál es la distancia entre franjas oscuras consecutivas? Fíjense de aquí. ¿Cuál es la distancia entre franjas oscuras consecutivas? Esto es lo mismo, porque ponemos el mismo lambda y es lo mismo. ¿Cuál es la distancia? En este caso, en el caso de dos ranuras, no va a ser lo mismo cuando pongamos más. ¿Cuál es la distancia? ¿Me siguen ahí? Buenas. ¿Hay alguien? Sí. Esta es la distancia entre máximos. Fíjense que es igual que la distancia entre mínimos, ¿no? Porque esto es un coseno. La misma distancia. Ven que ahora le escribo la expresión, pero no haría falta, ¿no? Por la distancia entre mínimos consecutivos, mínimos, tenemos que es d seno de tita igual a m más un medio, bueno, más o menos, más un medio de lambda, y si reemplazamos i sobre d, ya m más un medio de lambda, y la distancia entre, bueno, si acá desplazamos, y nos queda m más un medio de lambda por d sobre d. Si yo tomo i igual a m, este sería el i del máximo, del mínimo m. Si yo tomo i m y más 1 y le resto el im, ¿qué me queda? Me queda, bueno, me queda m más 1, m más 1, más Profe. un medio. Sí, Lo pasó de vuelta mal la D. muchas gracias. Por d sobre d, y le resto m más un medio, a ver si queda claro así, por lambda d sobre d. Era claro que tenía que hacer lo mismo. Fíjense que el m más un medio se me va, y me queda solo, esta diferencia me queda lambda por d sobre d, lo mismo que la distancia entre máximos. La distancia entre máximos es la misma que la distancia entre mínimos, se veía claro. Creo que queda, ¿qué decían? Escuché algo. D sobre D. ¿Lo puse mal de vuelta? Pero. Pasé multiplicando, sí, ¿no? De vuelta hice lo mismo. Pasé multiplicando. Pero, qué bárbaro. D sobre D, ¿son esas cosas? Sí. Cuidado con eso. Es un error que yo no tenía, este tipo de pasar dividiendo para un lado. Bueno, son cosas que pasan.
que obviamente si ustedes lo hacen en un parcial es muy mal, pero si lo hago en una clase para ver si están atentos. No es bueno, pero está mal también, pero para eso ustedes me corrigen. Bueno, entonces, cuidado con las distracciones en los parciales, fuera de broma, porque no hay forma, es la única manera que hay que evaluar es esa en los exámenes, y no hay mucho margen. Bueno, la distancia entre mínimos es igual que la distancia entre máximos. Esa era una aclaración que quería hacer en el caso de dos ranuras, y nos pide algo más, determinar la distancia que hay entre la tercera franja oscura y la quinta brillante de la central. Bueno, para eso hay que dibujarlo, ¿no? Hay que dibujarlo. Más fácil. Si acá me pongo todas, acá pongo I, acá pongo la intensidad, y ahora me pongo a hacer mi coseno. La distancia entre máximos es igual que la distancia entre mínimos. Esto es un coseno corrido. Me pide la distancia entre la tercera franja oscura, primera, segunda, tercera franja oscura, es decir, tercer mínimo, y la quinta brillante. Y la quinta brillante, ¿dónde me queda? Esta es la primera. No, la primera es la central. Bueno, no sé cuál es la quinta, ¿no? Eso debería incluir la central o no. Supongamos que la central es 0, la quinta sería la primera, que no es la central, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Esta sería la quinta. Bueno, eso tiene que estar aclarado bien en el examen, ¿no? El problema también es la quinta desde la central. Bueno, y esta distancia, si esto de acá a acá es lambda por d sobre d, de acá a acá tenemos otro lambda por d sobre d, es más fácil, y acá, de acá a acá tenemos de un máximo a un mínimo, sí es lambda por d sobre 2d, es la mitad. Entonces nos queda 1 más 1 más 1 medio, es decir, 5 medios. Entonces la distancia que hay, si sumamos todo esto, nos queda 5 medios de lambda por d sobre d. ¿Queda claro ahí? Muy fácil de ver gráficamente. Sí. Bueno, seguimos la clase que viene con, espero que haya servido, por lo menos que haya hecho la primera parte de hoy para hacer ejemplos de la guía. Y seguimos la clase que viene con múltiples fuentes, es decir, con 3, 4, 5, y vamos a poner n fuentes, una densidad de fuentes. Vamos a ver, eso se llama red de difracción. Y después vamos a ver difracción. Bueno, buena semana, nos vemos el jueves. ¿Alguna consulta, algo más? Solo para chequear, la entrega del TP2 es el lunes, ¿no? La entrega del TP2 es el lunes. Creo que sí. ¿No está en la página eso? Tendría que preguntar a Sí, Federico. pero no sé por qué con unos compañeros nos pusimos a charlar que no nos acordábamos si era el viernes o el lunes. Entonces, solo para chequearlo. Bueno, te tendría que confirmar. Yo te estoy asumiendo que lo que vos me estás diciendo es correcto. Pero yo tendría que checarlo. No, sí, qué en la fecha quedó al página final. aparece el lunes, pero... Perfecto. Si quedó el lunes, es el lunes. Y cualquier cosa es lo que está en la página. Si no, no podemos. Listo. Gracias por No hay la problema. clase. Bueno, gracias chicos, gracias. Nos vemos el jueves. Chao, gracias, nos vemos. Chau.